Hola, muy buenos días a todos. Estoy muy feliz de recibir hoy virtualmente a Marta Sanz. Hola Marta, ¿cómo estás? Pues muy bien y también muy contenta de hablar contigo, aunque me gustaría más poderte dar dos besos y estas cosas que ahora parece que no se pueden hacer bajo ningún concepto, pues siempre es una alegría hablar contigo y sobre todo hablar contigo de los libros, que nos gustan a las dos muchísimo. Sí, sí, sí. Hoy Marta es nuestra española de esta pequeña serie de ¿Qué estás leyendo? Que estamos haciendo en confinamiento. Hemos tenido a Claudia Piñeiro desde Argentina, vamos a tener a Margot Glantz desde México, vamos a tener sorpresas desde distintos países porque intentamos en estos días, ya que lo hacemos por videoconferencia, y perdón porque ya sabéis que es un poquito peor de calidad, pero no de calidad humana. Vamos a intentar hacer un recorrido un poquito por cómo está todo el mundo en todos los países, ya que esta es un mal global. Marta, ¿cómo estáis tú y los tuyos? ¿Cómo estás tú como creadora, como lectora? ¿Te ha cambiado esto la vida en tu pequeña parcela? Bueno, yo creo que esto nos va a cambiar la vida a todo el mundo, evidentemente. Yo como ser humano estoy teniendo mucha suerte porque no conozco a mucha gente que se haya visto directamente afectada por esta tragedia y afortunadamente mis padres están bien y cruzo los dedos y pienso eso, que cada día que pasa es un día ganado y bueno, eso por un lado. Y luego desde el punto de vista de lo que es mi trabajo como escritora, yo me siento absolutamente invadida. O sea, yo no tengo en este momento capacidad de concentración y lo asumo como una debilidad o lo asumo como una carencia. No tengo capacidad de concentración para ponerme a pensar en algo que no sean las cosas que están pasando fuera de mi casa. No tengo la capacidad de encapsularme y salvarme a través de la escritura, pues pensando en otros mundos, pensando en otras vidas. Para mí, ya te digo, la pandemia está siendo muy invasiva y nada inspiradora. Y eso seguramente tiene que ver también con el hecho de que yo soy una mujer que cuando escribe siempre está muy pendiente de tener las ventanas abiertas, los balcones abiertos, entonces no puedo escapar. Sí, somos como radares al final y esto indudablemente contagia todo y es difícil incluso leer. Bueno, a ti te ha pillado además con el libro recién publicado, Pequeñas Mujeres Rojas en anagrama, y ha sido casi un lanzamiento interruptus, ¿no? ¿Cómo lo has vivido? Y dinos cómo lo has vivido y cuéntanos un poquito de esta novela que no hemos podido leer por falta de acceso todavía, ¿no? Mira, yo para esto utilizo muchas metáforas que tienen que ver con el mundo de la literatura. Justo el libro, uy, voy a apagar esto. Justo el libro apareció, o sea, fue lanzado el día 4 de marzo y a Ujú. partir de ese momento, pues yo he sentido que soy un poco víctima como del hechizo de las brujas benefactoras de la Bella Durmiente. Es como si todo el reino se hubiera quedado dormido, todo el reino se hubiera quedado congelado y espero que llegue una primavera de verdad que me descongele las amapolas de la portada, que son las metáforas de esas pequeñas mujeres rojas que protagonizan pues la última parte de la trilogía del detective Arturo Zarco. Pero claro, lo vivo con mucha incertidumbre, lo vivo con mucha inquietud, porque no sabemos qué es lo que va a pasar cuando salgamos de aquí. Sí, 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 a alguien le va a interesar ese otro mundo en el que estábamos antes, ¿no? Pero vamos a tener fe porque las crisis nunca tumban la literatura, eso lo podemos tener claro, ¿no? Pequeñas Mujeres Rojas lo has contado, por lo que he visto, como casi un arrebato contra la ultraderecha, ¿no? Que precisamente la estamos viendo florecer demasiado estos días. ¿Cuál es tu reflexión en torno a tu libro y la ultraderecha? Bueno, yo cuando escribí Pequeñas Mujeres Rojas, que como he comentado es la última parte de la trilogía dedicada al detective Arturo Zarco, yo me planteé que era un libro en el que yo abordaba, como siempre, la violencia y vinculaba la violencia fundamentalmente con las agresiones hacia los más débiles y los más vulnerables. Es que en la primera novela eran los inmigrantes, los ancianos,
en esa tercera novela son lo que yo creo que son, o lo que la ultraderecha ha presentado como sus grandes demonios con cuernos y rabos, ¿no? Que por una parte son el feminismo, lo que ellos llaman la ideología de género, estigmatizando tanto la palabra ideología como la palabra género, y su otro gran demonio es la ideología para la recuperación de la memoria democrática. Entonces, en Pequeñas Mujeres Rojas, a través de los mimbres de los cuentos de hadas, a través de los mimbres de la novela histórica, a través de los mimbres de la literatura negra y del humorismo, porque creo que es una cosa, una característica muy importante de este libro, pues yo hablo como la violencia se ha cebado en los cuerpos de los vencidos y de las vencidas de las guerras y en los cuerpos de las mujeres. Y algo fundamental para mí es muy importante reflexionar literariamente sobre el hecho de que los modos de representación de la violencia sobre el cuerpo de las mujeres pueden normalizarla, pueden convertirla en algo estético, en algo agradable, en algo morboso o en algo repugnante. Entonces, ahí está la responsabilidad de los escritores y de las escritoras, que a partir de nuestro estilo, pues un poco proyectamos un sistema nervioso personal que ofrece nuestro punto de vista a través de las formas que elegimos. Y creo que eso es el reto literario más importante en estas Pequeñas Mujeres Rojas. Bueno, no nos lo perderemos en cuanto podamos acceder a ello. Pasemos a las recomendaciones. Te he obligado a elegir porque tenías muchas recomendaciones y eso es maravilloso para estos días de cuarentena y para siempre, ¿no? Tu primera referencia, querías hablar de Juan Pablo Villalobos, de La invasión del pueblo, que es su último libro. Cuéntanos por qué nos traes este libro. Bueno, os traigo este libro en primer lugar porque este libro ha tenido algo de profético. El libro de Juan Pablo Villalobos se titula La invasión del pueblo del espíritu, y él juega un poco con las claves de esas novelas de ciencia ficción, de la invasión de los ladrones de cuerpos, de algo que nos va a arrebatar nuestra forma de vida, nuestra forma de convivencia, nuestra forma de establecer vínculos. Y fíjate qué premonitorio. Ahora estamos dándole vueltas a estas cosas. Y además Juan Pablo lo hace con una extraordinaria lucidez literaria, porque en los libros de Juan Pablo siempre hay una historia fascinante, siempre hay una historia que se lee con mucho agrado, una historia caracterizada, marcada también por el sentido del humor y el agrado en general, pero también hay una reflexión metaliteraria sobre lo verosímil, sobre lo verdadero, y él siempre te hace tener un poco la conciencia de que estás leyendo un libro y que los libros forman parte de la realidad, pero que estás leyendo un libro, y esto es algo importantísimo. Se inventa un mundo con una geografía no diferente, pero que sí que se nombra de una manera diferente. Él habla de los conos sureños, de los lejano orientales, y en realidad yo creo que la novela es un canto a la amistad en épocas de xenofobia, en épocas de fascismo, ¿no? A través de unos personajes maravillosos. Hay una adormecedora de animales enfermos con una araña vascular en la cara que me ha hecho desacomplejarme por mis propias arañas vasculares. Es maravilloso, es un libro estupendo. Bueno, lo presentas como muy apetecible, desde luego. ¿Te has fijado también en La forastera de Olga Merino, que yo también he recomendado en alguna columna porque es fascinante, ¿no? Un libro muy rico en lo literario y en lo personal, pero cuéntanos tu punto de vista, tu visión de La forastera. Bueno, yo con La forastera de Olga Merino, cuando la estaba leyendo, tenía una sensación un poco inquietante, porque me siento extraordinariamente acompañada. Olga Merino y yo hemos sacado prácticamente a la vez 2 libros, ella La forastera, yo Pequeñas Mujeres Rojas, que comparten muchísimos elementos, desde el hecho de trabajar un poco con el género del western,
que en mi caso es un western expresionista y en el caso de Olga puede ser un western menos deformante, hasta el hecho de que nuestras historias estén protagonizadas por mujeres en el momento de la menopausia, hasta el hecho de ambientar nuestros relatos en un marco rural y hasta, por ejemplo, las referencias. Ella tiene como referencia literaria a Juan Rulfo, yo también, porque las voces de los fantasmas me interesan mucho para hablar de la idea de que el pasado está en el presente y no de una manera exótica, y también las referencias pictóricas, por ejemplo, a Bacon. Yo reconozco mis colores en los colores de Olga. Entonces, me ha encantado esa coincidencia, en lugar de sentirme soberbia o vanidosa, me ha hecho sentirme muy, muy acompañada y decir, bueno, es que al fin y al cabo estamos reflejando un signo de los tiempos y tenemos una percepción ideológica y estética similar sobre las cosas que pasan. Y eso creo que es maravilloso, que las escritoras, que los escritores podamos crear esas hermandades estilísticas, a mí me ha fascinado. Y además el libro de Olga es ameno, es absorbente, y hace un uso de la lengua castellana absolutamente preciso. O sea, nombra con una precisión la naturaleza, los objetos del mundo rural, que en ese sentido para mí es envidiable. Sí, sí. Pues me permito aconsejarte, si aún no lo has leído, o aconsejar a los que nos están escuchando, en esta misma línea de Olga Merino. Me había leído anteriormente el de Olga Tokarczuk, el de Entre los huesos de los muertos, no sé si lo has podido leer, que está en Siruela, y también refleja, es un personaje con esa sensibilidad, es también en el campo, es también con los monstruos y fantasmas del pasado, es de una riqueza también, siendo diferentes cada uno y diferente al tuyo por lo que estás diciendo. También tiene un hilo común, ¿no? Saltas al sueño de una lengua común, precisamente, de Adrienne Rich. Cuéntanos unos ensayos, si no me equivoco, recuperados recientemente, ¿no? Bueno, son en realidad poemas que tienen una calidad ensayística y que a mí me han fascinado, porque aquí reconozco una manera muy actual, muy contemporánea de entender el feminismo, no como la usurpación en el espacio público de maneras de entender la política, de papeles tradicionalmente masculinos, sino como la posibilidad de entender los vínculos humanos, la política, la economía de otra manera, con otra mirada, que no esté marcada por el poder, que no esté marcada por las relaciones de poder, por la competitividad. Ella es una precursora, una acompañante del ecofeminismo y lo hace a través de la poesía y la búsqueda de una lengua común que sea realmente universal y que no sea solamente la lengua del opresor. Y a mí esto me ha parecido muy conmovedor, sobre todo en un libro y en una serie de poemas donde habla de la ternura enfrentada a ciertas formas de violencia sexual masculina. Para mí Adrienne Rich es una maestra. Sí. Y por último, ¿Cómo maté a mi padre?, título sugerente, de Sara Jaramillo. Cuéntanos. Bueno, Sara Jaramillo es una autora joven, colombiana, nacida en Medellín, que con este libro cuenta la historia que tenía que contar. Hay personas que a lo largo de su vida han pasado por experiencias tan absolutamente traumáticas que tienen que relatarlas en un libro, y hacer cristalizar esos sentimientos tan enormes y tan dramáticos en una literatura que sea convincente para los demás, que no caiga en la ñoñería, que sea profunda y emocionante, es muy, muy complicado. Entonces yo creo que Sara ha seguido un poco la estela de un Héctor Abad Faciolince, que además es el editor, y lo hace maravillosamente bien, además con una capacidad también para hablar de la naturaleza, de la orfandad,
del duelo, es muy recomendable. Yo lo que espero es que Sara, una vez que ha escrito este libro, sea capaz de pasar al siguiente porque tiene el listón muy alto. Bueno, pues como sabéis y como hemos visto de nuevo, Marta es una fabulosa lectora, aparte de gran escritora, y por eso ha sido un placer tenerte, Marta. Gracias a todos los que nos estáis siguiendo en estos días difíciles. Muchísimo ánimo, Marta, suerte, ojalá salgamos pronto de esta, nos veamos y sigamos, bueno, viviendo la literatura y viviendo la vida. Gracias. Y celebrando los libros. Muchísimas gracias, Berna. Hasta pronto.